Buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo les ha ido? Espero que bien, pues, hijo. Bien. Cuando estamos con Dios, todo va bien. Aunque todas las cosas vayan fallando y aunque vea el mundo de caerse de pedazos, si Dios está contigo, todo va bien. Todo te sustenta, te sostiene de una manera inexplicable con una paz que la paz de Dios, no como el mundo la da. Así que esta paz de Dios debe sobresalir, debe sobreponerse a todo evento circunstancial de esta vida, por malo que sea. Si Dios está contigo, nada te puede distraer o avasallar o bajonear. No es que seamos perfectos, pero es cuánto vive Dios en ti. Es todo el secreto. ¿Cuánto vive Dios en ti? Bueno, no me quiero alargar en esto, ya, porque de verdad siempre estamos eh, haciendo las cosas de manera tal que entorpecemos lo que Dios quiere hacer. Somos torpes en esto. Hoy, chicos, es 10 de julio. 10 de julio ya pasa rápido. Ven pronto, Señor. Es uno de los signos del tiempo final, que los días pasarán muy rápido, según Mateo 24. Eh, Estoy estudiando un tema, chicos, que quiero empezar a compartir. Dios me ayude. Que tiene que ver con precisar algunos puntos que los hombres creemos que espiritualmente somos una cosa y realmente si nos ponemos a la luz de la palabra de Dios vemos algo muy distinto. Mira, hay una iglesia llena de contradicciones, tal como ocurre hoy día en la apostasía, que el bagaje de irregularidades, de inmoralidades, de herejías y de blasfemias y de doctrinas insanas dentro de la iglesia es de tal nivel que hasta el más pintado se perdería si no tiene un buen apego a la palabra de Dios. Y ya Dios nos dejó un ejemplo, Jesús nos dejó un ejemplo, porque hay una de las iglesias, una de las organizaciones religiosas que de la iglesia primitiva, de la que empezó Pablo, el apóstol Pablo, que contaba con todos estos defectos y todas estas virtudes, tenía esta mezcla de defectos y virtudes tan enorme. Y era tanta la desviación que había que Pablo tuvo que precisar doctrina, enseñanza, de todo índole, o sea, del matrimonio, de la conducta en la iglesia, de la cena del Señor, de las inmoralidades, en fin. Era una iglesia ejemplar, diría yo. En realidad, si analizamos el capítulo 1 de Corintios, vamos a encontrar que era una iglesia llena de problemas. Bueno, la iglesia de Corinto. Corinto era una localidad que estaba en un istmo en, allá o sea, en la parte de Grecia. Era un puerto marítimo, era un lugar de mucho comercio. Era lleno de idolatría, de maldad, de perdición. Mira, era un lugar idólatra. ¿Ah? Se adoraba a la diosa Venus, entre otros, Zeus. Y, y esa era una iglesia que se implementó en un lugar de pecado donde la inmoralidad sexual era tremenda, tremenda. O sea, de hecho, una de las definiciones que hay por ahí en los estudios teológicos es
que era el emporio del libertinaje y el desenfreno sexual y moral, donde los templos alojaban las prostitutas religiosas, que eran niñas, jóvenes, vírgenes, muy jovencitas las metían ahí, las sostenían y ellas comerciaban sexo religioso. Y había un proselitismo religioso tremendo, una cantidad de dioses que se adoraban. Entonces, a mí me sorprende porque a veces nosotros decimos, mira cómo está el mundo hoy día, pero el mundo siempre ha estado en una situación muy, muy complicada respecto a esto. Y Corinto, la ciudad de Corinto, tiene todo el bagaje, todo el expertise de la inmoralidad, porque ni siquiera de la blasfemia. Entonces, las iglesias fueron implementadas y ahí uno puede ver que el poder de la palabra de Dios es tremendo, porque cómo se impone moralidad en un lugar inmoral, cómo tú luchas contra un lugar donde Satanás reina a plenitud, ¿ya? Porque obviamente este Corinto era una ciudad casi independiente, pero dominada por el Imperio Romano. Así que ya teníamos la adoración, además de la mitología griega, al emperador. Fíjate que el santuario de Afrodita tenía más de 1000 prostitutas y esclavas sexuales. En ese ambiente de corrupción, la iglesia nació y creció. Ahora, no obstante, es obvio que la iglesia tuvo muchos problemas. Pablo escribió por allá en el año 56, 57, más o menos, no está la fecha exacta, mientras estaba en Éfeso, él escribió esta carta a los corintios. ¿Por qué? Porque le llegaron rumores, le llegaron comentarios de que estaba la escoba en cuanto a un montón de problemas que la iglesia tenía, que estaban agravándose y nadie le ponía coto, nadie le ponía límite. Porque eso es lo que pasa cuando no hay alguien, cuando no hay autoridad moral, las iglesias se disparan en su... Entonces, vamos a nombrar algunos de los problemas que esta iglesia tenía. Tenía divisiones deplorables entre los hermanos, se peleaban entre sí, eran grupos hostiles, entre capítulos, o sea, entre hermanos. Entre capítulos 1 y 2 podemos ver cómo Pablo aborda este tema de la división. Esta división también es producto, en gran parte, porque la iglesia estaba plena de dones espirituales, sobrenaturales, milagros, sanidades, y los hermanos se creían como que los tenían porque Dios los respaldaba. Entonces formaron grupos, ¿no? Y Pablo tuvo que atacar el problema, decir, oye, paren. Y lo vamos a ver en detalle. Había inmoralidades sexuales, tanto así, de cierto, que hay un caso juzgado de un hombre que asistía a la iglesia acompañado de la mujer de su padre con la cual convivía, se la quitó a su padre, y eso Pablo lo ataca gravemente. Los hermanos llegaban a tal nivel de discusión entre ellos que ya no peleaban en la iglesia, sino que ya llevaban todos los casos a los tribunales civiles para que los juzgaran. ¿Y eso cómo puede ser una iglesia? ¿Qué testimonio está dando? Hay hermanos que estaban en fornicación con las prostitutas, y ellos decían que no, que el problema con que eso no mataba el espíritu, ¿ya? Tener eso no mataba el espíritu, sino que simplemente era el cuerpo que se entretenía. Habían abuso en la cena del Señor, la gente iba, cenaba opíparamente tal como cenaban en las cenas idólatras a los dioses paganos. Incluso habían hermanos que no tenían que comer y ellos no eran capaces de compartirlo con los hermanos. Estamos en un punto que te digo de verdad, yo no sé si ya era iglesia con lo que estamos viendo.
se abusaba con los dones espirituales, se creía en la muerte porque tenían dones espirituales. Alguien hablaba que habían ciertas herejías que decía Jesús no había resucitado. En fin, podemos ver la calidad espiritual de una iglesia. Cosas muy similares tenemos hoy día. ¿No es cierto? A lo mejor desviadita un poquito en la modernidad, con mucho apego al dinero, a la teología de la prosperidad, a minionismo. Hay un montón de características hoy día en las iglesias que separan completamente y que van cada día apartando más a la iglesia de los principios básicos doctrinales de la fe, del evangelio, de la paz de Dios, de Jesús. Muy, muy, muy separado. Pero no nos sorprende. Lo que quiero decirte son dos cosas. Que es sorprendente encontrar una iglesia del tiempo primitivo que no haya estado llena del Espíritu Santo y que haya tenido que enfrentar todos estos problemas. No, estos problemas que hoy día los vemos con claridad delante nuestro. Así que, bueno, tenemos un montón de cosas que conversar, porque aquí cada uno de los puntos, analizar cada uno de estos puntos requiere mucho espacio, mucho tiempo. Así que vamos a empezar por el capítulo 1, que parece hablando de la división de la iglesia. ¿Ya? Veamos. Dice así, 1 Corintios 1. Mira, partamos. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que con cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Eso es lo que Dios le dio todos los dones para operar, le dio muchos dones sobrenaturales para operar en un lugar que era terriblemente pecaminoso, un lugar terriblemente desviado. Por eso me dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Había una gracia sobreabundante para poder tomar a las personas y sacarlas de su estado espiritual. Así como, porque en todas las cosas fuiste enriquecido en Él y en toda palabra y en toda ciencia. Y así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, que seáis irreprensibles en nuestro Señor Jesucristo, fieles Dios, para lo cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Mira, en este párrafo, curiosamente, que más de 9 veces Pablo menciona el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque justamente lo que quiere es reunificar a la iglesia en torno al nombre de Jesús, por las divisiones que habían entre los hermanos. Veámoslo inmediatamente, porque dice que en el 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más, que habéis oído todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, en Cristo. Cuando uno se empieza a apartar de Cristo, empieza a tener sus propias ideas. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido el Cristo? Dice el versículo 13. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros?
¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Mira, los de Cloé, ¿quién eran los de Cloé? Quizás no sabemos muy bien. Una de las suposiciones es que era una mujer que hacía mucho comercio con Éfeso y, y él mandaba y ella le mandó a contar a Pablo por carta, no sé, los problemas que estaba teniendo la iglesia. Eran problemas serios, eran muchas peleas. Por eso es que Pablo parte diciendo que Jesucristo es el centro, Jesucristo es el único, no hay nada de, porque Cefa era Pedro, ¿no es cierto? Apolo podía tener una muy buena predicación, podía ser muy eh, didáctico, podía tener muchos dones, pero el tema era, no podían pertenecer a las personas, la unidad está en Cristo. No hay ningún otro ser humano que tenga la capacidad de unir a ese nivel. Eso es lo que identifica a la iglesia. Cristo es la cabeza de una iglesia que hoy día está enferma, pero en general, si nos volvemos a Cristo, Él sigue dirigiendo su iglesia desde la posición en que está hoy día en el cielo. Y esta palabra es la que nos vuelve a poner en el centro de su voluntad. Por eso es que Pablo dice, doy gracias a Dios que yo no he dado a ustedes ningún tipo de argumento para poder depender de mí, aunque yo sea algo para ustedes. Ni siquiera los bauticé. Versículo 15. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre, también bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a alguno. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y aquí hay dos elementos súper importantes. El bautismo no es la condición que marca de un cristiano, de un seguidor de Cristo. No es el bautismo. El bautismo es una señal externa que muestra al mundo que yo estoy siguiendo a Cristo. Lo que se supone que es válido es estar siguiendo a Cristo según su evangelio en lo más acercado posible, lo más cercano posible a su sana doctrina, buscando la realidad, la verdad de Dios siempre. ¿Por qué? Porque las tendencias de las iglesias, de los pastores, de los líderes, es desviarse de la fe si ellos no están buscando con sanidad este objetivo. Y va a notarse en ciertas actitudes en que pastores no pastorean. Están ahí usufructuando de su... creen que con enseñar está listo, mientras la iglesia se va desarmando. Hay muchos pastores, muchos, que están más preocupados de cuánta plata genera, cuánta plata prospera la iglesia y los hermanos. Hay muchos pastores preocupados de hablar de otras doctrinas, de los unicitarios. No existe el Espíritu Santo, no está el Hijo, solo el Padre, Dios Jehová. Y hay muchos otros que están apartándose de esta doctrina de fe que es la Trinidad en Cristo. Y Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, no es el objetivo, es un fruto, una causa, ¿no? Es algo, es producto de mi fe en Cristo que yo me bautizo, pero yo no soy mandado a bautizar, no soy Juan el Bautista, sino a predicar el Evangelio para que la gente se convierta. ¿Y con qué lo predico? No con sabias palabras de hombre. No es mi intelecto, no es mi capacidad, mi elocuencia, lo que está diciendo Pablo. No es sabiduría de palabras. ¿Por qué? Porque si tú te convences de Cristo por mi sabiduría de palabras, aquí te voy a hablar muy florido, muy bonito, esa sabiduría no va a durar. Se hace vana la cruz de Cristo. Yo estoy usando algo, y esto es algo tan difícil de entender para nosotros. Todos tratamos de impactar al mundo con las cosas de Dios, pero realmente cuando logramos transmitir el Espíritu Santo a través de nosotros, cuando logramos que nuestra boca hable palabras del Espíritu Santo, la sabiduría de Dios a través nuestro,
Cuando nosotros podemos salir del ambiente y salir de esta imagen que tenemos, de nuestra capacidad, de nuestro intelecto, cuando podemos vaciarnos y permitir que la palabra de Dios llegue con su propia sabiduría, de lo alto, divina, mucho más alto que cualquier cosa que nosotros podamos pensar o decir. Cuando logramos despojarnos y hablarles con sabiduría divina, es cuando Dios convence de pecado al hombre y éste puede cambiar, no importa la circunstancia que esté viviendo, como pasaba con la iglesia de Corinto. Y aquí Pablo lo refuerza una vez más. Volvamos a Cristo. Cristo es la unidad. Nos bautizamos en el nombre de Cristo. Recibimos a Cristo. Glorificamos a Cristo. Cristo, camino, verdad y vida. No hay otro, el único. Entonces, todas estas divisiones de Pablo, Cefas, no tenían sentido. Y Pablo vuelve a concentrar todo su esfuerzo por decirle, vuelvan a mirar a Cristo. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Sacamos los ojos de Cristo y nos hundimos. Nos perdemos completamente en este mundo. Esto es normal, es común. Es una lucha diaria, permanente, hasta el día de Jesucristo, el día que Cristo venga a buscar a su iglesia. Los que murieron ya saben lo que es. En Cristo saben lo que es la lucha. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pablo dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo, crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, es sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Wow. Dios se complace en la debilidad nuestra. En nuestra debilidad Él se hace fuerte. Esto es un ejemplo de vida. Los hombres pretendemos ser fuertes y tener espacios propios en esta vida, ganándonos el aprecio, el reconocimiento, nuestra inteligencia, nuestra capacidad, es parte del crecimiento. Yo no sé si puedo decirle esto con algún argumento serio, de peso. Lo que nosotros hemos aprendido de Dios es un poder de Dios que está ahí, escondido para el mundo. El mundo dice que somos locos, que somos hipéricos. Pero dice que Dios decidió convencer al mundo no por la sabiduría del hombre. No hay hombre que haya conocido a Dios por la sabiduría, por mucho que te lo expliquemos, por mucho que te demos la palabra. Si no viene algo sobrenatural de Dios con esta palabra que llega a tocar el corazón, uno lo que hace es transmitir lo que ha aprendido de Dios. Pero detrás de estas palabras hay una intencionalidad fuerte, completa, total, sobrepasa todo entendimiento humano. Y hoy día lo que hace la gente es burlarse de los cristianos. No solo burlarse, blasfema contra Dios, los persiguen, los matan. Hay persecución contra la iglesia cristiana en todas partes. De una u otra manera ya no hay respeto por Dios. Tiempo que está profetizado, viene este tiempo. Lo sabemos. Dios va a salvar a la gente por la locura de la predicación, porque por la predicación la gente se salva. No se salva por el bautismo. Eso es lo que está tratando de decirle. Y no se salva por los milagros, no se salva por las cosas
ni por los dones sobrenaturales, se salva por la predicación, porque la predicación, dice, porque Romano dice claramente, si no son enviados, si no fueren enviados, ¿quién escuchará la palabra? ¿Y quién la escuchará si no se predica el Evangelio? Nadie se salvaría si el Evangelio no es predicado, si no hablamos de lo que Dios dice, no de lo que nosotros creemos que dice, de lo que pensamos que dice. Dios está diciendo claramente, es locura para el hombre, poder para ustedes, hijos de Dios, cristianos, seguidores de Cristo, es poder de Dios para sostener esta vida de una manera distinta como la sostiene el mundo. El mundo la sostiene con dinero, la sostiene con salud, la sostiene con beneficio, pasarlo bien, estar tranquilos. Todos estos bienes que el hombre valora no tienen valor delante de Dios, porque la paz de Dios, el amor de Dios, la locura de Dios es que todas estas cosas pasan a segundo plano cuando Dios está primero. Y en la medida que tú avanzas, maduras en las cosas de Cristo, eso es lo que ocurre. Los problemas de esta vida pasan a un segundo plano. Por eso es que no andamos detrás de la plata, no andamos detrás del éxito, ni del reconocimiento. Aunque sí hay muchos hombres cristianos que están detrás del reconocimiento. Y todos tendemos a caernos en eso. Que Dios nos perdone. Por eso dice los judíos, para los judíos es tropezadero, porque los judíos hablan del conocimiento, estudian la palabra, pero a fondo, desde niños estudian todos los días, van a la sinagoga, hacen estudios teológicos tremendos, concienzudos, pero no tienen en su corazón y nunca han tenido en su corazón el verdadero Espíritu de Dios, por lo cual fueron capaces de matar a Cristo, el Hijo de Dios. Cristo vino a mostrarles que la ley en sí no es mala, pero la sabiduría de Dios no estaba circundando la vida de los hombres porque ellos tenían estatutos, normas, procedimientos y si se salían de eso se perdían. Y hoy día que sí tenemos el Espíritu Santo con nosotros, también lo desechamos. Y es lo que estaba pasando aquí. Este tropezadero para los judíos, para los gentiles locura, para los que no creen somos locos, pero para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que cualquier cosa de los hombres. Hasta aquí hoy día ya. Corintios tiene muchas cosas que estamos viendo justamente. El primer paso que hace Pablo es reunir a la iglesia dividida por dejarse llevar por cosas que no eran de Dios, que no eran de la doctrina, que no eran de la enseñanza genuina, original, para reunirlos de nuevamente en Cristo, sacándolos de su centro de voluntad. Cristo, solo Cristo, nada más que Cristo. No hay ley, porque si tú amas a Cristo sobre todas las cosas, todas las otras leyes se van a cumplir, todas. Pero lo que primero tiene que prevalecer es el amor a Cristo, es la unidad en Cristo. Cristo es tu todo. Cristo vino a reemplazar, a eso vino, a cambiar el esquema religioso, el de estar pegado a las normas, a las leyes, a los dogmas, por mucho que diga que Dios lo hizo. Él vino, dijo, si vosotros me amáis, vas a cumplir mi palabra, vas a obedecer a Dios si me amáis verdaderamente. Y nosotros seguimos buscando cómo cumplir la palabra. Muchos de nosotros nos apegamos a los estatutos, muchos son sabatistas, muchos son apegados a las normas, a las reglas, incluyendo cristianos. Y no amar a Cristo sobre todas las cosas, amar a Cristo, amar a Dios sobre todas las cosas. Y la enseñanza de Cristo es eso. A eso vino. Él está aquí. Si aprendemos esa sabiduría, es como si tú tienes amor en tu familia, lo tienes todo. Todo lo demás se arregla cuando hay verdadero amor y cuando Cristo gobierna tu casa. Chicos, los dejo hasta aquí, para no alargar nada más, ¿ya? Este es el primer capítulo, porque hay tanto que analizar de la iglesia de Corinto. Así que los invito a ver si esta vez llega algo. ¿Ya? Que Dios los bendiga, que tengan un lindo día. Bendiciones.